revelado. El increíble giro de una vida, un aborto sorprendente deja a un hombre sin herederos. Las voces del pueblo susurraban como ecos en la brisa, incesantes y punzantes. Alejandro, un reconocido artesano de joyería, se encontraba atrapado en un torbellino de emociones, presionado por el legado que había heredado de su padre. La última joya que había trabajado reposaba aún en su banco de trabajo, una pieza exquisita que jamás podría ver la luz del día. Su mente se debatía entre la lucha de seguir adelante y la realidad ineludible de su dolor. La noticia de que su esposa Clara estaba embarazada había despertado un halo de esperanza en su corazón, pero el miedo también anidaba en él. ¿Sería capaz de ser el padre que su hijo merece? Cada día era una batalla interna, un tira y afloja que lo dejaba exhausto. La presión aumentaba como las olas en el océano, golpeando sus pensamientos con dudas. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si repito los errores de mi padre? Se encontraba perdido en su propio laberinto, donde las expectativas del pueblo pesaban tanto como el oro que moldeaba en su taller. Esas grandes manos que habían creado joyas que deslumbraban, ahora temblaban al pensar en la posibilidad de decepcionarlo todo. Un día, mientras Clara reía en la cocina, una complicación grave requirió una decisión que desgarró su mundo en 1000 pedazos. El aborto que siguió a esa decisión fue un azote que lo dejó completamente despojado de su sueño de herederos. La tristeza se convirtió en un manto pesado, cubriendo su existencia y asfixiando cualquier chispa de creatividad. Los murmullos del pueblo se adentraron en su mente como un eco constante. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no puede ser un buen padre? Ese juicio lo lastimaba, lo llenaba de una desesperación que afectaba cada latido de su ser. Se sentía un paria, excluido de su propia vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días arrastraban su tristeza, pero también trajo consigo un hallazgo fortuito, un viejo diario escondido en el desván de su madre. Al abrirlo, los secretos emergieron en forma de palabras escritas a mano. Allí estaba la historia de su madre, una mujer fuerte que había enfrentado pérdidas devastadoras, un aborto espontáneo que había marcado su vida, pero que también había revelado la fortaleza que la definía. Alejandro sintió ese dolor como un eco de su propia experiencia, comprendiendo que el legado no se trata solo de herederos, sino de amor y del impacto que se deja en el mundo. Pero a medida que absorbía las palabras del pasado, se intensificaba la pregunta más angustiante de todas: ¿podrá alguna vez encontrar el perdón para sí mismo? Con cada susurro en el pueblo, sintiendo las miradas a sus espaldas, el peso de la culpa se hacía más pesado. Alejandro estaba en el precipicio de su vida, enfrentando una encrucijada única, donde redefinir su propia identidad sería la única forma de seguir adelante. ¿Podrá conectar el pasado y el futuro a través de su arte? ¿El dolor transformarse en belleza? La respuesta, aún colgando en el aire, lo dejó ansioso por descubrir los caminos que la vida podría ofrecerle a pesar de la pérdida. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas polvorientas del taller de Alejandro, iluminando el desorden que ahora caracterizaba su espacio creativo. Las herramientas y metales preciosos, antes testigos de su arte, parecían mirarlo con reproche, como si le recordaran que había abandonado su pasión. En su mente resonaba el eco de la risa de Clara, ahora un dulce recuerdo que se perdía en el peso de su tristeza. Decidió que era hora de actuar, de reconfigurar su vida a partir de ese dolor. En lugar de refugiarse en la desesperación, se plantó firmemente ante su banco de trabajo, dispuesto a enfrentar el vacío que lo rodeaba. El viejo diario lo había sensibilizado. Comprendió que su madre no había dejado que el dolor la dominara, al contrario, lo había convertido en fuerza y resiliencia. Era su momento de hacer lo mismo. Con determinación, recogió la pieza que había abandonado, la joya que había concebido antes de la tormenta emocional.
Mientras tocaba el metal fresco bajo sus manos, sintió que había una conexión que iba más allá de lo físico. Era un símbolo de su renacimiento. Comenzó a trabajar con dedicación, moldeando cada curva y detalle como si desnudara su propia alma en el proceso. Este trabajo se convirtió en un acto de sanación que significaba más que una simple joya, era el reflejo de su lucha interna, una manifestación de su intento por encontrar un nuevo camino. Sin embargo, mientras el cincel y el martillo danzaban, fuertemente enfocado en su tarea, su mente seguía atrapada entre el pasado y el futuro. La culpa seguía acechando, observando desde las sombras. No podía olvidar la angustia ni la decepción que sentía hacia sí mismo. La voz crítica del pueblo era un zumbido constante, pero esta vez, Alejandro decidió que no permitiría que esos ecos lo aplastaran. En su camino hacia la creación, la transformación no sería una línea recta, inevitablemente habría desvíos, retrocesos y también nuevas oportunidades. Una tarde, mientras afinaba los detalles finales de la joya, un conocido se asomó al taller. Era Martín, un antiguo amigo que había visto el talento de Alejandro florecer. La mirada de asombro de Martín al ver la pieza acabada lo sacudió. Alejandro podía notar que en su expresión había un atisbo de admiración genuina. Nunca me imaginé que podrías crear algo así tras lo que pasó, dijo Martín, y las palabras de este visitante despertaron algo en él. Tal vez había más en él que solo la sombra de su dolor. Inspirado, Alejandro decidió que era hora de dar un paso hacia la comunidad que había rechazado. Se propuso presentar sus creaciones en la próxima Feria de Artesanos, un lugar que alguna vez fue su segundo hogar. Al principio, la idea lo aterrorizaba, pero también lo emocionaba. La posibilidad de recibir el juicio del pueblo lo impulsaba tanto como le causaba miedo. Aprovecharía ese escenario para no solo mostrar su arte, sino también para reclamar su voz. Esa noche, mientras se preparaba para dar ese gran paso, se dio cuenta de que había comenzado a perdonarse. Debía aceptar que el pasado formaba parte de su historia, pero no definía su futuro. En un impulso de valentía, se preguntó si existía una posibilidad de que su dolor pudiera unirse con su arte para crear un nuevo legado. Alejandro miró por la ventana hacia el pueblo que alguna vez lo había juzgado. Sabía que el camino sería difícil, que las voces críticas no desaparecerían mágicamente, pero la idea de enfrentar esos miedos era el combustible que necesitaba para seguir adelante. En ese momento de epifanía, se sintió listo para compartir su transformación no solo con el mundo, sino consigo mismo. Y así, con un profundo aliento, Alejandro tomó la decisión de exhibir no solo su arte, sino también su historia. Sin embargo, aún quedaba una sombra en su mente, una duda persistente: ¿cómo reaccionaría el pueblo ante su nueva visión? La feria se acercaba rápidamente, y el eco de su propia incertidumbre resonaba en su pecho. ¿Sería suficiente su esfuerzo para sanar las heridas que aún lo atormentaban? La respuesta a esta pregunta lo aguardaba con una tensión que lo dejó en vilo. El día de la exposición llegó con un aire cargado de nerviosismo. Alejandro se despertó antes del amanecer, el canto de los pájaros apenas era un murmullo en su mente ensordecida por la expectativa. En su taller, las joyas que había creado le parecían extraordinarias, cada una un fragmento de su historia, cargadas de dolor y esperanza. Sin embargo, el brillo del metal no podía ocultar la ansiedad que le oprimía el pecho. Al llegar a la feria, el bullicio de la gente lo abrumó. Las risas y conversaciones se entremezclaban con el aroma de la comida y el tintineo de monedas. Alejandro se dio cuenta de que su espacio, con su creatividad, se vería apabullado por la alegría que a él le resultaba tan ajena. Aún así, se armó de valor y comenzó a montar su stand. Mientras colocaba sus obras, sus manos temblaban ligeramente, no solo eran joyas, eran trozos de su alma y el miedo a no ser aceptado lo envolvía como una niebla densa. Cada vez que alguien se detenía a mirar sus creaciones, un torbellino de emociones lo invadía. Quería que admiren su arte, pero también temía su juicio. La voz crítica que había llevado dentro durante tanto tiempo resonaba: no eres lo suficientemente bueno. Miran por encima de ti, no verán el valor en lo que ofreces. Esa lucha interna le robaba la claridad. Sin embargo, al mismo tiempo, había algo nuevo en él, la necesidad de mostrar su autenticidad.
De repente, una figura familiar apareció en la multitud. Al principio no pudo reconocerlo, pero a medida que la persona se acercaba, el corazón de Alejandro se detuvo un momento. Era Clara, no en cuerpo, pero en esencia. La imagen de su risa, de su apoyo incondicional, lo invadió. Era como si ella estuviera allí, alentándolo, diciéndole que tenía el derecho de brillar, que su arte era un testimonio de su vida. Entonces, algo en su interior hizo clic. Ya no era solo su arte, era su legado personal y eso merecía ser compartido. Se dispuso a hablar con los visitantes, a contar la historia detrás de cada pieza. Se dio cuenta de que su dolor no era un lastre, era una fuente de inspiración, un puente hacia quienes podían resonar con su mensaje. La primera persona que se acercó a su stand era una mujer mayor, de mirada serena. Observó la joya que a Alejandro más le había costado terminar, una pieza en la que había volcado su tristeza y su renacer. Al comentarle lo que significaba, vio cómo sus ojos se iluminaban. He vivido cosas difíciles, querido. Esta joya me recuerda que incluso de las cicatrices brota el más brillante de los colores, le dijo. Las palabras de la anciana se abrieron como un ventilador en su mente, su arte podía llegar a otros, tocar sus corazones, generar conexión. Cada conversación que mantenía le otorgaba fuerzas. Quedaba atrás la alegría superficial de los aplausos vacíos, lo que anhelaba era que otros encontraran consuelo en su transformación. Compartía partes de su vida que antes mantenía ocultas, cada historia era una herramienta de sanación tanto para él como para los que le escuchaban. Sin embargo, justo cuando la incertidumbre parecía desvanecerse, un grupo de personas apareció en el horizonte. Sus risas estruendosas y sus murmullos burlones quebraron la atmósfera de apertura y respeto que Alejandro había cultivado. Era el mismo grupo que siempre había criticado su trabajo, aquellos que lo conocían como el hombre desgastado por la tragedia. Su presencia era como un balde de agua fría, disolviendo su renovado entusiasmo. La mirada de Alejandro se centró en ellos, y sintió como sus manos sudaban mientras recordaba dónde había estado, lo que había soportado, y la lucha que aún sostenía en su interior. El sonido de su propio nombre empezó a perseguirlo, susurros que no quería escuchar, una prueba de fuego que había llegado de forma inesperada. ¿Qué dirían? Las sombras de su pasado volvían a rodearlo, desafiándolo a demostrar la fortaleza que había construido. Tenía que decidirse, se dejaría vencer por los fantasmas del pasado o actuaría desde el nuevo espacio. ¿Qué había creado a partir de su dolor? La presión aumentaba, y en ese instante se dio cuenta de que su verdadera batalla aún estaba por comenzar. El murmullo del grupo de risas se intensificó al acercarse, resonando en la mente de Alejandro como un eco intimidante. Su primer impulso fue ocultarse tras la mesa de exhibición, como un niño atrapado en un juego peligroso. Pero, en cambio, respiró profundo y se aferró a la superficie fría del metal que había trabajado con tanto esmero. Las joyas eran su protección, su refugio y su voz, y no iba a dejar que los ecos del pasado lo callaran. Un hombre del grupo pasó más cerca, observando con desdén. ¿Todavía haces estas cosas? Nadie interesa lo que haces, balbuceó, acompañando su comentario con una risa burlona. Este ataque inesperado fue como un golpe en pleno pecho. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, pero en lugar de dejarse llevar por la rabia o la derrota, decidió que era el momento de hablar. Lo que hago tiene valor, dijo, tensando la mandíbula. Cada pieza que ves aquí está llena de significado. No lo entiendes, pero eso no lo hace menos real. Mientras pronunciaba esas palabras, sintió que pequeños fragmentos de su confianza volvían a encajar. Había una fortaleza naciente, una respuesta que renacía desde las profundidades de su ser. Las burlas continuaron, pero Alejandro ya no estaba atrapado por el temor. Sentía que, aunque el pasado podía intentar interferir, él había encontrado su voz. Con cada palabra, estaba tejiendo un manto de resistencia que lo resguardaba de la culpa y el pesar. La mirada del hombre se atenuó, sorprendido por la firmeza en la expresión de Alejandro. El resto del grupo se detuvo, reduciendo el ruido, y curiosamente, se inclinaron hacia su stand.
Aunque sus corazones estaban plagados de dudas, Alejandro comprendió que la confrontación no solo provenía de las risas ajenas, sino de la pelea interna que había libra a lo largo de su vida. Había creado un arte fuerte, y ahora, esa fuerza podía defenderse. La realidad de su transformación comenzó a hacerse evidente, su arte no solo era un medio para expresar su historia, sino también una declaración de su derecho a existir y ser escuchado. A medida que seguía hablando de sus creaciones, su voz se fortalecía. Se concentró en las historias que había compartido anteriormente, conectando con la mujer mayor que había encontrado consuelo en su joya, y otras personas que habían visto más allá de la superficie. Las palabras empezaron a fluir, entrelazando sus traumas y su renacimiento de una manera que resonaba en su público. Ya no se sentía entre los burladores, sino como un embajador de historias no contadas. Alejandro comprendió que sus joyas no solo eran objetos, sino portadoras de experiencias universales que podían unir a las personas. La vieja herida comenzaba a cicatrizar, y en su lugar, emergía una nueva versión de él mismo. Era un viaje de autodescubrimiento que, hasta ese momento, había estado limitado por la percepción de los demás. Mientras agradecía a los que se acercaban, notó que el grupo despreciativo ya no estaba tan cerca. La risa baja y burlona se tornaba ahora en murmullos confusos. Su autenticidad había impactado, y su entrega los había desarmado. Cada pequeño paso significaba que estaba creciendo, superando los fantasmas que en su mente lo habían afligido por tanto tiempo. Pero antes de que pudiera disfrutar plenamente de ese triunfo, un nuevo pensamiento surgió con fuerza inquietante: ¿qué pasaría si su valentía no era suficiente? ¿Qué pasaría si la aceptación nunca llegara? El miedo, aunque tenue, se cernía aún por allí, recordándole que la verdadera victoria no era solamente sobre el rechazo de otros, sino también sobre sus propios límites. Consciente de la batalla que aún debía librar, Alejandro se dio cuenta de que enfrentarse a sus demonios internos era una lucha constante. Sin embargo, estaba dispuesto a seguir adelante. La exposición había mutado en un desafío personal, un punto de inflexión hacia un futuro incierto pero cargado de potencial. El momento en el que entrara en acción definiría no solo su carrera, sino el tipo de hombre que decidía ser. Justo cuando pensaba en cómo iba a continuar su camino, un susurro entre la multitud hizo que el estómago se le encogiera. «Mira, es el artista del dolor». Era otra voz conocida, y una nueva ola de confrontación se avecinaba. ¿Aguantaría el peso de su historia esta vez? ¿Estaba preparado para dar un paso más hacia su verdadera liberación? La incertidumbre se apoderó de él, invitándolo a decidir si avanzaría o se quedaría estancado en el lugar que tantos años había ocupado. La voz resonó en el aire como un tambor, cada sílaba golpeando en el pecho de Alejandro. No era la primera vez que escuchaba esa etiqueta. El artista del dolor, la habían utilizado para describir su trabajo, pero nunca lo había tomado de manera literal, siempre había sido una fachada, el eco de su historia personal. Ahora, no estaba seguro de cómo reaccionar. Su mente giraba. La posibilidad de que lo identificaran de esa manera lo llenaba de inquietud. Mientras contemplaba la reacción de la multitud, se dio cuenta de que no quería ser identificado solo como el hombre que sufrió, sino también como aquel que había convertido el sufrimiento en arte. No puedo permitir que me definan por mis desgracias, pensó. La decisión de cómo enfrentar esta nueva confrontación era crucial. Alejandro respiró hondo, enfocándose en las joyas. Con cada resplandor, recordaba las horas, el sudor y las emociones que había invertido en cada pieza. Eran su voz, su historia. Pero, ¿cómo podría articular esto ante un grupo que lo veía solo como un símbolo trágico? Decidió empezar de nuevo. Las experiencias dolorosas a menudo ocultan lecciones valiosas, comenzó, sintiéndose más seguro. Mis joyas no son solo recuerdos de un pasado difícil, son testimonio de resiliencia, de transformaciones que pueden surgir incluso de las sombras más profundas. Observó las reacciones, algunas personas murmuraban, otras se mantenían en silencio, pero la curiosidad comenzaba a brillar en sus ojos. Una joven se acercó más, su mirada intensa buscando conexión. Era el tipo de conexión que había anhelado durante años. ¿Cómo lograste transformar el dolor en belleza?, preguntó con sinceridad.
La pregunta fue como un bálsamo. Alejandro sintió que cada palabra que ahora pronunciaba estaba forjando su nuevo yo. Compartió momentos de incertidumbre y desolación, pero también de esperanza y superación. Habló de cómo sus creaciones le habían enseñado a encontrar belleza en los lugares que antes le parecían vacíos. Cada joya es un recuerdo de que siempre hay un camino hacia la luz, continuó, notando cómo cada uno en su audiencia empezaba a conectar con lo que decía. Las reacciones de esos rostros comenzaron a cambiar, no había más desdén, sino comprensión. No soy solo un artista del dolor, soy un creador de posibilidades. Pero el eco de la voz burlona regresaba a su mente. ¿Era realmente posible dejar atrás esas etiquetas? La duda se enredaba en su mente. Aunque el grupo parecía aceptar su mensaje, Alejandro sabía que aún quedaba un mundo exterior lleno de juicios. No puedo olvidar que el miedo y la inseguridad todavía habitan en mí, reflexionó. Mientras sus palabras moldeaban la percepción del público, su propia percepción de sí mismo comenzaba a tomar forma. Un nuevo nivel de autocomprensión empezaba a emerger. No solo luchaba por el reconocimiento, sino por aprender a valorarse a sí mismo más allá de las opiniones ajenas. Reconoció que esa lucha no era solo externa, sino también interna, un reto que debía conquistar si alguna vez deseaba ser verdaderamente libre. Justo cuando creía que había encontrado su equilibrio, un hombre del fondo elevó la voz. Entonces, ¿qué harás con eso? ¿Serás solo el artista del dolor o te atreverás a desafiar lo que esperan de ti? La pregunta cortante interrumpió la calma momentánea. Alejandro sintió el peso de la expectativa. ¿Se atrevería a explotar su potencial y despojarse de esa etiqueta para siempre? Esa declaración lo llevó a un cruce crucial. Así como su arte renacía de su dolor, él también necesitaba renacer, liberarse de la carga que lo mantenía anclado. La respuesta estaba al borde de sus labios, un compás emocional que lo guiaba hacia el siguiente paso en su viaje. Pero, ¿realmente estaba listo para darlo? La certeza de la respuesta parecía tan distante como lo había estado siempre. Con el espíritu desafiante, pensó, ¿y si es el momento de cambiar la narrativa? La inquietud que aún lo acechaba estaba cargada de posibilidades. Él mismo estaba en el precipicio de su nueva identidad. ¿Se lanzaría al vacío? La multitud lo esperaba, y la decisión que se avecinaba podría ser el impulso que lo llevaría a su verdadero destino. La mirada del hombre que había hecho la pregunta lo atravesó. Alejandro sintió que lo que había construido en los últimos minutos se desmoronaba ante la vastedad del instante. ¿Qué haría? La presión era palpable, la multitud lo observaba, su curiosidad convertida en una especie de espera tensa como si el aire mismo se detuviera. Tomó una respiración profunda, sintiendo que el oxígeno llenaba sus pulmones, trayendo consigo una chispa de claridad. No quiero quedar atrapado en esa etiqueta. Debo ser más que un mero reflejo del dolor, pensó, e inmediatamente tomó la decisión de abrirse más de lo que había planeado. Lo que la gente ve como dolor es solo una parte de mi historia. He recorrido senderos oscuros, pero también he encontrado la luz en ellos, afirmó, su voz resonando con firmeza. Mis obras representan no solo el sufrimiento, sino las posibilidades que brotan de cada experiencia, incluso las más trágicas. Sintió la verdad de sus palabras ganando fuerza a medida que hablaba. Los murmullos se apagaron lentamente mientras continuaba. Relató cómo cada joya que había creado era una manifestación de su viaje, un proceso de autodescubrimiento, de reinvención. Habló de días en que la desesperación parecía aplastarlo, pero siempre había algo en su interior que le susurraba que había un camino hacia adelante, un camino que podía esculpir con sus propias manos. Cada piedra que trabajo es un símbolo de lo que he superado, dijo, notando cómo cada persona frente a él se sumergía más en su historia. El verdadero arte no se limita a embellecer la tragedia, también puede emanciparnos de ella. Necesitamos entender que podemos transformar nuestro dolor en una fuerza creadora, en algo que resuene con otros. Sin embargo, el rostro del hombre que había preguntado seguía desafiándolo, y Alejandro sintió el desafío casi como un duelo. ¿Te atreverías a crear más allá de tu dolor? ¿Serías capaz de mirarlo cara a cara y transformarlo en algo que no solo se presente como un recuerdo, sino que se convierta en una ruidosa declaración de poder? Esa pregunta lo sacudió.
La idea inicial de hacer del dolor su musa, ahora se convertía en una invitación. ¿Podía realmente reinventarse más allá de lo que había vivido, de lo que había expresado? Con cada palabra que pronunciaba, evidenció una lucha interna que nunca había compartido abiertamente. Reconoció que su arte era allí donde se había refugiado, pero, ¿estaba preparado para desafiarlo y experimentarlo sin la carga de su pasado? Alejandro se sintió abrumado por la posibilidad de fallar. Una voz dentro de él clamaba inseguridad, ¿y si no tienes lo que se necesita para renacer? ¿Y si el dolor es lo único que sabes transformar? Sin embargo, el deseo de liberarse de sus ataduras se intensificaba. Con una nueva determinación, miró nuevamente a la audiencia. Voy a desafiar lo que esperan de mí. He decidido ser más que el artista del dolor, exclamó con una energía inusitada. La asombrosa sinceridad de su afirmación resonó en el ambiente, creando un eco de murmullos curiosos y sorprendidos. Observó cómo algunos rostros se iluminaban con nuevas posibilidades, otros lo miraban con escepticismo. Pero, ¿y qué si el escepticismo era el primer paso para abrir un diálogo? Sentía que la narrativa que había creado en su mente estaba cambiando, pulidas las piedras de un futuro que aún no podía ver claramente. De repente, una idea surgió como una llamarada en su mente. ¿Por qué no usar sus joyas no solo como objetos de belleza, sino también como plataformas para explorar estas transformaciones? Podía organizarlas en series que fueran más que arte, podrían ser manifiestos de su evolución personal. Cada obra, cada diseño, podría contar su viaje hacia la autorrealización. Era un camino novedoso, aterrador, pero liberador. A medida que esta idea lo embargaba, sintió que el horizonte se expandía ante él. El momento de la verdad ha llegado, se repetía en su cabeza. Pero la verdad no era solo la revelación de su dolor, sino el poder de su renacimiento. Justo antes de que pudiera exponer esta visión transformadora, una mujer interrumpió desde el fondo. ¿Cómo podemos confiar en que puedas llevar a cabo esa transformación? ¿Qué te hace diferente a nosotros? Su voz resonó con desafío, empujando a Alejandro hacia una nueva confrontación interna, lo que hacía su viaje único. De repente, se dio cuenta de que su legado no solo se trataba de vencer al dolor, sino también de guiar y ayudar a otros a hallarse en su propia narrativa. Esta era la transformación que necesitaba explotar. ¿Estaba realmente listo para guiar a otros en este proceso? Se dio cuenta de que su propia historia estaba lejos de terminar. La presión del pasado lo seguía, pero podía transformarse en el corredor de una nueva existencia. Entonces se detuvo, sintiendo que cada palabra contaba. La decisión de avanzar hacia un futuro en el que podría ser un guía emergía ante él, pero, ¿sería capaz de despojarse de la sombra de lo que había sido y convertirse en lo que podría llegar a ser? Alejandro sintió como el eco de la pregunta de la mujer reverberaba en su mente. ¿Qué te hace diferente a nosotros? Era un desafío que iba más allá de la simple duda. Se trataba de un examen de su propia autenticidad, una invitación a profundizar en un aspecto que a menudo había temido tocar, su vulnerabilidad. Era más que una respuesta, necesitaba demostrar que su evolución personal no solo era posible, sino inevitable. Mientras se aferraba a la idea de convertirse en un guía, comenzó a cuestionar su propia narrativa, a explorar lo que realmente lo había motivado hasta ese momento. Cada pieza de joyería que había creado era un ladrillo en la muralla de su identidad, pero ¿cuántos de esos ladrillos eran pesados y cuántos ligeros? Este instante lo instaba a despojarse de las piedras de su pasado para construir un futuro más luminoso. Con la mente agitada, recordó lo que sus mentores le habían enseñado sobre la autenticidad: la transformación no es lineal. Hay giros y caminos inesperados. Miró a su alrededor, a la multitud expectante, y sintió que había un hilo de conexión entre ellos, una energía compartida que necesitaba canalizar. ¿Podría manifestar su viaje de autodescubrimiento no solo a través de su arte, sino también a través de sus palabras y acciones? La inquietud lo invadió. Quizá lo que hacía falta era un enfoque más crudo, una exploración de su propia humanidad en lugar de solo compartir su éxito artístico. Sin darse cuenta, su voz había crecido en confianza, y cada palabra se convertía en un puente hacia su propia realidad.
A veces, creo que lo que nos hace diferentes no son solo nuestros logros, sino nuestras luchas, afirmó, buscando conectar con cada uno de los presentes. Entender cómo hemos enfrentado nuestros propios abismos es lo que realmente nos define, no el hecho de haber alcanzado la cima. La reacción fue inmediata, algunas personas comenzaron a asentir, incluso aquellos que antes mostraban escepticismo. En su interior, comenzó a surgir una certeza, la vulnerabilidad era su mejor herramienta. Abrazar su historia no solo implicaba aceptarla, sino también compartirla de una manera que otros pudieran ver su propio reflejo. Pensó en cómo ello podía ser la base de su nueva serie de obras, cada pieza podría narrar un capítulo específico de su vida, simbolizando tanto la lucha como la superación. La idea de materializar sus experiencias en joyería se convirtió en una necesidad apremiante. Le daría poder no solo a su creación, sino también a aquellos que la llevaran. Sin embargo, una sombra lo acechaba. Aún con la nueva visión brotando, una parte de él aún temía el rechazo. ¿Y si la gente no estaba lista para su autenticidad? Sacudió la cabeza, dándose cuenta de lo absurdo de sus temores. La autenticidad no requería validación, era un viaje que se debían permitir explorar, tanto él como su público. Decidir compartir esta parte de mí mismo no es solo un acto de liberación, sino una invitación abierta a todos ustedes para que se atrevan a hacer lo mismo, continuó, sintiendo el pulso de la sala vibrar con su energía. Cada palabra se convertía en una melodía de confianza que lo envolvía, alimentando su transformación. Mientras más se adentraba en su discurso, sintió que la autenticidad lo embargaba completamente. Pero justo cuando la conversación comenzaba a fluir con un nuevo ritmo, una presión interna regresó. Se preguntó si estaría listo para desnudarse de su propia historia y llevar a otros a hacerlo. Podía vislumbrar su propio camino, pero ¿qué pasaría si no podía sostener esa luz que pretendía ser? Al final, solo había una forma de afrontar esta realidad, seguir adelante, enfrentando cada enfrentamiento que viniera. Voy a ser el artista que no solo crea joyería, sino que también susurra verdades, se dijo con firmeza. Justo cuando lo pensaba, el hombre de la pregunta original levantó la mano nuevamente. Pero si decides ir por ese camino, ¿estás preparado para el dolor que eso puede traer? ¿No temes quedarte expuesto? La interrogante resonó en el aire y Alexandro sintió que el pulso de la sala se tornaba tenso de nuevo. La pregunta lo golpeó con fuerza, haciéndolo cuestionar hasta dónde estaba dispuesto a llegar para alcanzar esa metamorfosis. Y en ese instante, supo que estaba a un paso de una decisión trascendental. La obra más importante de su vida no sería solo una joya tangible, sino la construcción de su propia identidad, forjando su camino en un mundo que podía ser tanto cruel como hermoso. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la pregunta sobre su capacidad para soportar lo que significaría. ¿Estaría dispuesto a compartir sus sombras en lugar de solo su luz? ¿Sería capaz de arriesgarse a ser vulnerable? Con su corazón latiendo con fuerza, Alejandro se preparó para desarmar el miedo que cercenaba su camino hacia adelante. El cuestionamiento resonaba en la mente de Alejandro como un tambor lejano. La sala que antes se sentía acogedora ahora parecía más un campo de batalla. Su corazón se aceleró al pensar en la posibilidad de exponer su vulnerabilidad ante aquellos que lo miraban, que esperaban una respuesta que pudiera, de alguna manera, definir su esencia. Era un dilema confrontativo. ¿Acaso compartir su sombra le brindaría poder o lo llevaría a la ruina? Sintió que cada palabra que había pronunciado contenía una chispa de verdad, pero también un abismo de riesgo. Alejandro sabía que abrirse del todo significaría tomar una decisión radical, dejar de lado la imagen del artista triunfador y en su lugar, mostrarse como un ser humano en su totalidad. La conversación se había convertido en más que un discurso, era su llamado a la acción. El eco de la pregunta aún retumbaba en su mente. Trató de enfocarse en lo que realmente significaba el arte para él. Su obra había sido siempre un reflejo de su interior, una extensión de lo que había vivido. Empezó a considerar que quizás el centro de su trabajo no era la perfección, sino la aceptación de lo imperfecto, tanto en sí mismo como en su proceso creativo. Si su deseo genuino era conectar con otros, entonces debía mostrar toda la gama de sus experiencias. Mientras tanto,
notó que el público lo observaba con una mezcla de expectativa y curiosidad. Se dio cuenta de que esa ansiedad que había sentido al compartir sus luchas no debía ser un obstáculo, sino una puerta de entrada a un diálogo más profundo. Imaginó a cada uno de ellos atrapados en sus propios relatos personales, los abismos que habían mirado, los miedos que habían enfrentado. Alejandro inhaló profundo, buscando la claridad en su pensamiento. Decidido, comenzó a hablar de uno de los momentos más oscuros de su vida, un accidente que había marcado su existencia. Hubo un tiempo en que no sabía si podría seguir adelante, dijo, notando como un silencio casi reverente se apoderaba de la sala. Lo que viví fue devastador. Pero al final me enseñó algo muy valioso: la fragilidad es una parte esencial de nuestra fortaleza. Dio la reacción del público, algunos asintieron, otros se acercaron un poco más, como si cada palabra suya fuera un hilo que los conectaba a su historia personal, a sus propios fracasos y victorias escondidas. Finalmente, se dio cuenta de lo que realmente necesitaba hacer. La joyería que quería crear sostendría una narrativa compartida, una unión entre su esencia y la de los demás. Al concluir su relato, una sensación de liberación comenzó a llenar el vacío en su pecho. Había soltado pesares, y al hacerlo había comenzado a construir el puente para otros. Pero todavía había algo más que lo inquietaba. ¿Qué pasa ahora?, se preguntó mientras el murmuro del público comenzaba a tomar forma en su mente. Se dio cuenta de que estaba en un precipicio, había iniciado su viaje de vulnerabilidad, pero aún tenía que decidir cómo seguir adelante. ¿Cómo podría integrar su historia personal en su arte de una manera auténtica y poderosa, sin buscar la aprobación externa? Con esa inquietud, Alejandro hizo una pausa, observando las expresiones de la gente. Había llegado a un punto crítico, no quería solo crear piezas de joyería, sino construir historias visuales que honraran las luchas y triunfos de la humanidad. Mi próximo paso deberá reflejar esta transformación. Quiero que cada joya no solo sea un objeto, sino un testimonio, reflexionó. Sin embargo, la inquietud regresó, como una sombra en la esquina de su mente. ¿Estaba realmente listo para el camino que acababa de descubrir? La creación de esas piezas significaría mirar deliberadamente hacia adentro, trabajando en los matices de su vida y en sus propios miedos. Alejandro sintió el sudor en su frente mientras esa verdad se asentaba en él. La última pregunta que resonaba en su mente se volvió cada vez más insistente: ¿sería capaz de afrontar las repercusiones de su propia verdad al dar vida a su arte? Además, si permanecía fiel a este enfoque, ¿qué pasaría con aquellos que no quisieran aceptar esta nueva narrativa que él estaba dispuesto a compartir? Con el alma temblando, Alejandro sintió que cada paso era un desafío, pero también un acto de valentía. La respuesta a esos miedos y dudas estaba en el proceso mismo de creación. El viaje ha comenzado, pero ¿seré totalmente honesto conmigo mismo al avanzar? Con el corazón latiendo intensamente, comprendió que su verdadero desafío apenas comenzaba. En ese momento, un sentimiento de desafío lo invadió. No podía permitirse volver atrás. Ahora, más que nunca, debo explorar hasta las profundidades de mi historia, se dijo. Y justo cuando pensaba en su próximo paso, se dio cuenta de que la respuesta a su autenticidad aún estaba en plena gestación, en caminos que apenas comenzaban a revelarse. ¿Cómo podría dar el siguiente paso hacia su verdadera esencia sin ceder a sus temores? Con esta duda como telón de fondo, Alejandro sabía que el verdadero viaje apenas se iniciaba. La inquietud en el pecho de Alejandro se transformó en una fuente de energía palpable. Cada pensamiento, cada emoción reprimida, emergía como un torrente que requería ser canalizado. Sabía que había llegado el momento de explorarse a sí mismo de manera más rigurosa, de navegar en los rincones más oscuros de su existencia. Su mente empezó a formarse en torno a una idea, un concepto poderoso que surgió como respuesta a su anhelo por la autenticidad. Su nueva obra debía ser un reflejo genuino no solo de sus éxitos, sino de sus fracasos y fragilidades. Los días siguientes se convirtieron en una especie de retiro espiritual. Alejandro se aisló en su estudio, un espacio personal lleno de objetos despojados de superficialidad. En cada rincón había recuerdos, herramientas y piezas semicompletas que simbolizaban sus luchas.
Entre las sombras y la luz difusa que penetraba a través de las ventanas, él comenzó a trabajar sin un plan preestablecido, dejando que la creación fluyera. Sin embargo, a medida que sus manos se movían sobre el metal y las piedras, encontró que cada trazo y cada unión poseía un peso emocional, un eco del pasado que había intentado ignorar. Los relieves y las texturas que creaba comenzaron a contar historias, relatos visuales de dificultades personales, de momentos de desánimo que, al ser tocados, adquirían significado y belleza. Esta experiencia lo empujó a confrontar sus propios demonios. La vulnerabilidad que había experimentado al compartir su historia era ahora el motor de su creación. Sin embargo, un miedo persistente seguía acechando en la periferia de su mente. ¿Sería capaz de mostrar su verdadero yo sin autocensuras? ¿El público lo aceptaría, o rechazaría lo que no se alineara con su imagen anterior? La presión del juicio lo acompañaba en cada golpe de su martillo. En ocasiones, se cuestionaba si todo este esfuerzo tenía valor. Al detenerse a contemplar una pieza a medio terminar, notó que su reflexión se había posado en el significado de la herencia. Sin descendencia, su legado artístico se sentía aún más acentuado. Debía ser suficiente, se decía a sí mismo con firmeza. Cada joya que produjera no solo llevaría una narrativa, sino que también sería un reflejo de fragilidad, lucha y supervivencia, componentes esenciales de su propia existencia. Con el tiempo, sus diseños empezaron a adquirir un tono transformador. Las piezas revelaban un diálogo interno sobre el sufrimiento y la resiliencia, como anclas que lo conectaban con el mundo exterior. Alejandro comenzó a establecer metas. No solo quería crear arte, aspiraba a provocar reflexión, a invitar a otros a liberar sus propias historias. Beber de sus experiencias se convirtió en un ritual que sanaba, pero que también lo llenaba de dudas sobre cómo mostrar de forma honesta y bella sus luchas sin caer en la autocompasión. Así, decidió compartir su proceso de creación a través de un blog, una plataforma en la que podría exponer no solo sus obras, sino también las historias que cada una de ellas contenía. Sin embargo, justo al pulsar el botón de publicación una tarde, el temblor de su mano delató la incertidumbre aplastante que lo consumía. En su interior, la conversación se intensificó. ¿Qué pasaría si la recepción es negativa? ¿Estaría exponiéndose más de lo que su corazón estaba dispuesto a soportar? El momento de la verdad estaba cerca. Mientras observaba el cursor parpadeando, Alejandro sintió la presión de una elección monumental. Dejar que su voz resonara en el mundo significaría afrontar la posibilidad del rechazo, pero también podría abrir las puertas a un entendimiento más profundo entre él y aquellos que se sintieran identificados. Este dilema lo llevó a cuestionarse nuevamente, ¿hasta dónde estaba dispuesto a ir por la verdad de su arte? Con el corazón palpitando y la mente abarrotada de posibilidades, Alejandro exhaló, dedicando ese momento a encontrar su centro. Sabía que sentarse en la línea entre la creación y la exposición podía ser desgastante. Pero, en el fondo de su ser, sentía que era el único camino que lo llevaría a su verdadera esencia. Sin embargo, lo que nunca imaginó era que la respuesta a su incertidumbre se encontraba a un simple clic de distancia, y el día que decidiera publicarlo, un giro inesperado en su vida cambiaría la dirección de su historia para siempre. La decisión de Alejandro de publicar su historia marcó el comienzo de un capítulo inesperado en su vida. Al pulsar el botón de publicar, sintió que el peso que lo había acompañado había comenzado a disiparse. Con cada parte de su historia revelada, una brisa renovadora lo envolvió, como si el universo mismo validara su valentía. Descubrió que al compartir sus luchas y sus triunfos, no solo liberaba a otros, sino también a sí mismo. Los días que siguieron a su publicación fueron transformadores. Desde el primer comentario, donde una desgarradora historia de resiliencia resonó con su propia experiencia, Alejandro se dio cuenta de que su arte había encontrado un hogar. Las reacciones comenzaron a llegar, personas de todas partes compartían cómo sus palabras y joyas tocaban sus corazones, cómo se sentían menos solos en sus batallas. Muchos le escribieron para recordarles que el dolor podía convertirse en un trampolín hacia la belleza y la esperanza. Pero el cambio no solo fue externo. Con cada historia que le llegaba, Alejandro se sintió más robusto. La culpa y la tristeza con las que había cargado durante tanto tiempo empezaron a diluirse.
Al escuchar las voces de quienes se conectaban con su trabajo, se dio cuenta de que su legado no dependía de la herencia de un apellido, sino del impacto que podía crear en la vida de los demás. El reconocimiento que tanto había anhelado comenzó a desplazarse de la validación del dolor a la celebración de la resiliencia. Su taller se transformó. Las piezas que una vez estaban destinadas a ser un lamento se convirtieron en portadoras de luz. Cada nueva joya que creaba se cargaba de historias de superación, de abrazos entre personas que descubrían parte de sí mismas a través de sus creaciones. Alejandro diseñaba con verdadero propósito, canalizando su dolor en algo tangible que podría servir de consuelo y de fortaleza para otros. Un día, mientras trabajaba en una nueva serie llamada Raíces de Resiliencia, un mensaje le llegó que iba más allá de las palabras. Era de Clara. Aunque su relación había sido marcada por la tragedia, a través de su nueva visión del arte, había comenzado a restablecer comunicación. Alejandro, escribió, tu valentía me ha inspirado a seguir adelante también. Te estoy agradecida. Quizá podamos encontrar un nuevo camino juntos. Las palabras resonaron como una melodía, un eco de esperanza en su corazón. Estaba comenzando a vislumbrar la sanación en sus vidas, una posibilidad que antes parecía distante. El día de la exposición de su nueva colección llegó, y con ello, un mar de emociones. Alejandro no solo presentaría su arte, se convertiría en un puente que conectaría vidas, entretejiendo sus historias y las de quienes lo rodeaban. La sala estaba repleta de personas, cada una llevando consigo no solo sus esperanzas, sino también sus cargas. En ese momento, comprendió que su proceso no solo era personal, sino colectivo. Era un viaje de huellas en el que la verdadera victoria iba más allá de él. A medida que los asistentes recorrían su muestra, notó que se detenían a dar vida a las piezas. Cada joya contaba una historia, cada historia resonaba con risas y lágrimas compartidas. Sus manos ya no temblaban. En su lugar, había una confianza sólida, una certeza renovada de que lo que había creado no solo lo sanaría a él, sino también a los demás. El espacio se convirtió en un refugio donde las emociones no solo se sentían, se compartían. Mientras un grupo de jóvenes se acercaba a tocar cada una de sus creaciones con cariño, una mujer alzó la voz, ¿qué te inspiró a transformar tanto dolor en algo tan hermoso? Alejandro sonrió, sintiendo que esta pregunta había sido parte de su viaje durante tanto tiempo. Con tranquilidad, explicó que el arte podía ser un vehículo poderoso para la sanación, no solo para él, sino para todos aquellos dispuestos a embarcarse en el viaje de la autoexploración. La noche culminó con aplausos y risas, y cuando se despidió de cada persona que se acercó a él, Alejandro sintió que había alcanzado un logro personal específico, había conquistado su mayor miedo y transformado su historia en un servicio hacia los demás. En ese instante, comprendió que la dirección de su vida había cambiado para siempre. La sanación a través del arte no solo era su legado, sino su respuesta a los ecos del pasado. De pie, bajo las luces parpadeantes, Alejandro miró alrededor del lugar repleto de conversaciones y conexiones. Había llegado a ser quien siempre había querido ser, un creador de oportunidades de sanación a través de su arte. Comprendió que su travesía no había hecho más que comenzar y que cada nuevo día sería una página en su historia de resiliencia. La confianza sólida dentro de él se mantenía firme, permitiéndole ver el futuro con una perspectiva enriquecida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que realmente necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.